el texto, porque es un cuento largo, ahí en Word figura 80 páginas, letras separadas, letras grandes. Es un cuento largo, Miedo, de Stefan Zweig. Yo les voy a poner todos los datos del autor y el resumen. Ustedes saben que les pongo, por las dudas que ustedes no puedan alcanzar a leerlo, yo les agrego el resumen del texto literario y algunos análisis del texto, algunos, los que me parezcan convenientes y más sencillos, y luego les pongo el nombre del director, que elegí ese porque es de Roberto Rossellini, entonces les voy a poner todos los datos de Roberto Rossellini y algún análisis crítico de la película. Y la siguiente semana sí que se viene lo más peor, porque es una de las películas paradigmáticas, una de las mejores películas que representan el neorrealismo italiano, que es La Terra Trema, de Luchino Visconti, basado en una novela de Giovanni Verga, o Juan Verga, nacido en Catania, en Sicilia, un extraordinario escritor de fines del siglo XIX y de mediados del siglo XIX, que él se adhirió al realismo de la época con algunas diferencias con lo que puede ser Balzac o el naturalismo de Solá. Él lo llamó verismo, porque él conocía todas las miserias que pasaba la gente del sur de Italia. Ustedes saben que en Italia está el norte rico, ligado incluso a la influencia de la invasión austríaca, por eso hay tantos rubios de ojos celestes en la zona de Milán que se agrandan. Ya saben cuál es el equipo de Milán que es nazi y que se vanagloria de ello. ¿Cómo se llama? ¿El Inter? No, el que es en la Roma, la Lazio. La Lazio. La Lazio en la Roma. La Lazio en la Roma. Bueno, y tienen todo el poderío industrial, económico, financiero, está en el norte, principalmente en Milán. Es cierto que es la ciudad, digamos, más rica de Italia. Y el sur ha estado tradicionalmente, ha sido muy pobre. Recuerden que todo el sur antiguamente fue colonizado por los griegos, por lo tanto son todos más morochitos, más oscuritos, de ojos negros, en un territorio muy escarpado, con poco lugar para cultivar, y en la Tierra Trema justamente trata de la dura vida de la gente del sur, que Juan Verga conocía muy bien. Era un extraordinario escritor y muy comprometido con la sociedad de la cual él provenía, porque él fue a estudiar a Florencia y a Milán, probó las vanguardias de la época, pero después volvió a su tierra natal a vivir y a expresar con toda la cruda realidad, con su verismo, con su aspecto de realidad, todo lo que él quería mostrar, los sufrimientos de su pueblo. Y en La Terra Trema, que es una película más larga, y el libro tiene 252 páginas en PDF. Es un libro muy entretenido, se puede leer muy bien, hay algunas cuestiones en la densidad por el lenguaje del siglo XIX, pero es como va desarrollando la vida de un pueblo muy pobre, hay mucho diálogo, está escrito con muchos diálogos. Él valoraba los dialectos de la zona, y van a ver que a pesar de que está totalmente ay, por Dios, pero cuando se me va totalmente ay, por Dios, transferido al castellano, conserva algunos modismos italianos, que yo por ahí se los puedo mandar alguna notita y traducirle qué significa algunas palabritas que ellos usan. Y como en el caso del Quijote de la Mancha, en el que
el pobre de Sancho Panza hablaba todo en refranes, vieron todo en proverbios populares, todo en refranes, prácticamente todo el diálogo de Sancho Panza está hecho con refranes. Bueno, en este libro casi todos los lenguajes y el diálogo está hecho con los refranes de la gente del pueblo. Y la historia es muy entretenida y va notando las terribles miserias del pueblo en contraposición en la época que fue escrito con la riqueza todavía de la nobleza y de la naciente burguesía. Es un libro muy demostrativo y por supuesto la película es como el paradigma de Luchino Visconti de las películas más realistas que muestran el dolor y el sufrimiento del pueblo en la realidad en que viven. Por eso me reservo para dentro de 2 semanas, para que puedan leer el cortito de la semana que viene, que por ahí les dura, es para leer en 2 días como mucho el cuento Miedo, y que después, tranquilo y pancho, se pongan a leer Los Malavoglia, porque los Malavoglia significa los mala sangre, traducido. Por la mala sangre, la mala suerte, la desgracia que les pasa a esa familia. Bueno, y ahora voy a... Hola Telma, que no te había... Hola Alicia, todos los que nos saludé, voy a compartir pantalla. Esperen que me dé acá. Bueno, todos ven, ¿no es cierto? Tuve que irme hasta abajo para probar todos los ingresos del link que no podía entrar. No hubo manera, no había manera de entrar. Bueno, vamos a la parte que nos toca, ¿no? Tenemos acá, bueno, esta que se las había puesto, acá tenemos Vittorio De Sico y la película, el análisis de la vida y del neorrealismo italiano, y esto estaba de antes. Y acá está el libro, El extranjero, que también es un libro corto, y acá está la próxima película para la próxima semana, La Paura, que es el miedo, o Ya no creo en el amor, como se vio en la Argentina. Y acá está el de Stefan Zweig, el escritor alemán, Miedo. Yo le puse Miedo completo porque como tenía el PDF que tenía solo unas páginas, y probé hasta que lo logré conseguirlo, pasarlo a Word, que me entienden que estaba bastante complicado. Para distinguirlo del otro le puse Miedo completo, porque estaba completo el cuento, que es cortito. Acá tenemos también el análisis de Albert Camus, El extranjero, se me repite, Lucho Visconti. Bueno, acá hay algo que nos agregó, creo que Grace. ¿Vos pusiste esto? ¿Quién lo había puesto? Que no me aparece ahora, que me aparecía en... que hay una frase de Albert Camus o Albert Camus, como cada uno lo quiera decir, que dice: el silencio es la conversación de las personas que se quieren. Lo que cuenta no es lo que se dice, sino lo que no es necesario decir. Ayer vi la película que Grace colocó en Prime Video, yo la volví a colocar, ven acá, y me pedían adherirme y que iba a tener que pagar, y yo me adherí, ¿no? Pero después vi que, digo, tengo que conseguirla subtitulada en castellano. Entonces acá la conseguí subtitulada en castellano, es una bellísima película sobre la vida de Albert Camus, o Camus, que si ustedes ven que no está subtitulada, se meten por acá, aparece como la ruedita de configuración y aparecen los subtítulos y ustedes cliquean subtítulos y aparecen bastante pequeñitos los subtítulos,
que es lo que más cuesta leer porque está en un tamaño muy chiquitito. Pero bueno, o nos acercamos pegados al televisor, es muy linda la película porque nos cuenta, nunca es totalmente la historia total, que la vamos a ver ahora, cuenta aproximadamente con algunos acontecimientos prevalentes y ciertos la vida de Albert Camus. Es muy interesante, muy linda película y nos muestra sus virtudes y sus bajezas, todo, su origen humilde. Por eso yo les puse acá, vean, si no tiene subtítulos en castellano, vayan a configuración y lo ponen, porque costaba bastante. Acá les agregué, para los que quieran, si tenemos tiempo y lo podemos escuchar, porque son 10 minutos, el discurso en la recepción del premio Nobel, en el 57. Acá me repite, 4 veces la repitió. Acá hay una película que aportó una compañera, que yo la copié acá, que dura 4 horas, y donde, a ver, alguien, hágame acordar, ahora se me fue, donde, esperen, donde va recordando, Scorsese. Scorsese, gracias, ese era el dato que me faltaba, donde Scorsese, donde Scorsese va, ahora tengo que volver, ahí, donde Scorsese va contando una visita muy particular a Italia relacionada con las películas, particularmente el neorrealismo italiano, que le marcaron su infancia y su juventud. Yo digo que es para verla de a poco, cuando uno quiera, porque habría que verla, qué sé yo, en 2 o en 3 partes, porque dura 4 horas. Y se llama Cine Independiente, mi viaje a Italia. Y acá agregué unas definiciones muy sencillas sobre lo que es el existencialismo y el absurdismo, que era a lo que adhería Camus. Entonces vamos a empezar ahora a relatar un poco esto del extranjero en libro y en película. Bueno, en cuanto al libro, está idénticamente trasladado sin cambios a la película. Acá no hay alguna adaptación donde el director quiso cambiar escenas o cambiar locaciones, o sea, lugares o recorridos. Por supuesto, siempre hay una reducción en el tiempo, por los tiempos de filmación, que son los más adecuados, o por el montaje, que reducen algunas partes de las explicaciones, pero que están dadas por las miradas y por la gestualidad de este actor extraordinario que es Marcello Mastroianni, que parece que no pasa nada y pasa mucho, y eso es lo que quiere mostrar. Vamos a ir a algunas cuestiones con respecto primero a la parte literaria. Este libro lo escribió en 1942, Camus, que estaba en plena Segunda Guerra Mundial, estaba viendo toda la devastación, todo el odio, la violencia, la destrucción, la muerte de personas, y él era una persona, vamos a ir un poco a su biografía someramente, que había nacido en Argelia, era hijo de alsacianos. Ustedes saben que a principios del siglo XIX los alemanes se apoderaron de Alsacia, que es una zona del noroeste de Francia, y los franceses, para no estar bajo las botas, de los militares alemanes, tuvieron que huir. Creo que más de 600.000 personas se fueron a Argelia porque era una colonia francesa, rica en ese momento, porque es uno de los países
dentro de todo, más ricos de Francia. Ahí entra Esther Vinocourt. Hola a los que están entrando y no los veo porque estoy con la pantalla puesta en grande. Bueno, entonces él nació de una familia muy pobre, de estos franceses alsacianos a los que llamaban pies negros porque eran pobres. En general, él tuvo una infancia sumamente humilde. Su papá murió, algunos dicen, cuando era bebé, y no lo conoció. No supo mucho de la vida del padre, él vivía con la mamá, que era muy jovencita, y la abuela, que lo criaron, pero como era muy dura la vida, lo mandaban a trabajar desde chiquitito. Y hubo un maestro que él recuerda en su discurso del premio Nobel, que fue a convencer a la abuela y a la mamá para que él le iba a conseguir una beca para poder ir a la escuela, porque él veía que era muy inteligente y que podía estudiar, cosa que, aunque fuera hijo de franceses, imagínense, los árabes estaban en mucha inferior condición. Siempre el colonizador, como en este caso Francia, se apodera de la riqueza, de la cultura, de los saberes y sojuzga a los colonizados, que en este caso eran los árabes, que vivían, imagínense, muy pobremente, pero que eran sus amigos. Él nació en Argelia y se sentía argelino francés o francés argelino, pero él era una persona, muy particular porque desarrolló una posición totalmente antiviolencia, antibelicista, y a pesar de que él era de izquierda, era marxista como Visconti o como Sartre, que era su gran amigo y después tuvo un gran desencanto con Sartre, era existencialista a su manera, y él criticó en un momento a la tiranía stalinista, y para los comunistas de Europa eso era un pecado mortal, criticar al régimen comunista, y entonces Camus dijo que él iba a atacar a todo tipo de violencia y a todo tipo de autoritarismo, de dictadura, tanto como atacó a Hitler o a Mussolini, porque era, por supuesto, antinazi y antifascista, también criticó el totalitarismo de Stalin. Pero siguiendo con su infancia, logró ir a la escuela, fue al secundario, y cuando ingresó en la universidad a estudiar filosofía, se le produjo, se enfermó de tuberculosis muy mal, muy gravemente, y tuvo que interrumpir 2 años sus estudios universitarios, los cuales después continuó. Trabajó como periodista, empezó a escribir libros desde joven, tiene muchísimos libros no solamente de narrativa, de literatura, entre los cuales nosotros conocemos La Peste, por ejemplo, El extranjero, y tiene muchos libros de filosofía escritos de ensayo, además de obras de teatro. Entonces, era un intelectual muy activo y muy comprometido con la sociedad de su época, y sobre todo con los sectores más pobres. Y algo que le ganaba a muchos enemigos es que él quería la unión entre los argelinos árabes y los argelinos que provenían nacidos en Argelia, pero que provenían de los colonos franceses. Entonces tuvo varios disturbios, uno de ellos se ve en la película, en esta maravillosa película, donde él va a dar un discurso para lograr la unión entre árabes y franceses colonizadores, en la época en que estaba el Frente Nacional de Liberación de Argelia, y causó descontento tanto en los
franceses, en los pies negros argelinos, como en los árabes, porque en realidad lo que no quería era la violencia, quería conseguir a través de un trato hablado y consensuado. Por supuesto que no tuvo éxito porque por último los árabes consiguieron la independencia de su país y creo que prácticamente todos, muy poca gente quedó, creo que 80.000 nada más, de los antiguos pies negros de los franceses argelinos tuvieron que emigrar a Francia. Esto ya fue ya más hacia fines del siglo XX, ¿sí? Creo que fue después del 88, si no me equivoco. Ahí ya no estaba vivo Camus. Bueno, Camus después se relacionó con Francia, se relacionó con periódicos, fue en un momento dado va a Francia y se queda allí en París, pero va y vuelve porque su madre, él era muy afecto a su mamá, nunca se movió de Argelia. Ahí en la película cuenta mucho la particular relación que tiene con la madre de amor y de adoración, cosa que es totalmente contraria a lo que se cuenta en el extranjero. Yo, para pasar un poco la biografía, ganó el premio Nobel en 1957, era una persona muy, muy modesta, pero había logrado una posición, digamos, de clase media a través de la gran cantidad de obras que había hecho y de lo mucho que trabajaba. Pero desde lo personal, él se casó 2 veces, tuvo un primer matrimonio que duró muy pocos meses, eran muy jovencitos los dos y los dos fueron infieles y se divorciaron, y tuvo un segundo matrimonio que duró muchos años en condiciones muy especiales, ahí la muestran a Francine, con la que tuvo mellizos, pero él era muy infiel. Durante su matrimonio, que era un matrimonio de hecho, digamos, y que mantuvo la amistad toda la vida con Francine, porque también era una gran crítica de sus obras, una mujer muy inteligente, una gran música, pero era tremendamente infiel, muy infiel, y uno de sus grandes amores, que duró 18 años, fue con la actriz española María Casares, simultáneamente a su matrimonio. Y bueno, toda chica que caía joven, él le daba, digamos, era muy, muy infiel en ese sentido. Y la mujer sabía de sus infidelidades, era bueno, una cuestión de su personalidad. Pero seguía muy firme y muy luchador y muy modesto con su posición primero existencialista y luego absurdista. ¿Qué significa esto? El existencialismo ya viene anteriormente de otros autores alemanes como Nietzsche o Heidegger, pero el representante del existencialismo fue Jean-Paul Sartre en Francia, del cual se hizo muy amigo, fueron durante décadas muy amigos, y compartían hasta que esta forma de ser en el mundo, de que el mundo está creado, digamos, por nuestro intelecto, y está, primero debatieron si era primero el ser y luego la existencia, y luego acordaron que el ser y la existencia existían juntos, que, bueno, lo principal es lo que uno vive, y el resto es como una simulación producida por... lo estoy haciendo demasiado grosero, como una simulación producto de nuestro intelecto. Ambos eran marxistas, en el caso de Sartre era ateo y en el caso de Camus era agnóstico, pero hubo una gran diferencia, que fue cuando hizo un escrito muy famoso, Camus, en contra de Stalin, y salió en la revista que ambos publicaban y fue totalmente denostado pero gravemente denostado por Sartre por hablar en contra del comunismo, que era como darle de comer a la burguesía. Pero claramente
Camus sostenía que todas las dictaduras y todas las violencias son negativas. Le dio una contestación muy firme, pero bueno, digamos que se resintió, la amistad terminó. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que si bien esta novela fue escrita en el 42 y que trataba de desnudar la situación del absurdo que significaba la guerra, que ponía en juego la existencia del hombre, que ponía en juego cuál era la concepción de qué es lo que sirve o no sirve cuando había millones de personas que morían, millones de mujeres que eran violadas, miles de ciudades que eran destruidas por completo, con sus culturas, con sus objetos culturales. Tremendo, una historia tremenda, ¿no? De modo que también adhirió luego al absurdismo en el que consideraba que la vida humana, surgida del existencialismo, muchos creen que es un hipónimo del existencialismo, o sea, una derivación, donde consideraba que nada tiene sentido, que la vida no tiene sentido. Y esto es lo que muestra en El extranjero. El extranjero justamente dicen que es una muestra del existencialismo y del absurdismo de Camus. Ahora, ¿qué es lo que cuenta? ¿Por qué se llama El extranjero? No porque hable de una persona que vive en un país al cual emigró, sino de una persona que está en su lugar de nacimiento y ese extranjero está por fuera de las convenciones sociales de su época, de lo que se estila, de lo que se acostumbra, de lo que se habla, de cuáles son los intereses que son tomados como modelo. A él no le interesa nada. A Meursault, que es el protagonista, hecho por Marcello Mastroianni, lo vemos en muchas escenas, y ahí uno la novela con la película porque son prácticamente idénticas. En muchas escenas lo vemos con una cara inmutable, poca gestualidad, no demuestra emociones, está ajeno al mundo. Su extranjería es su ajenidad, su falta de empatía con el mundo y con el otro. Es como que todos nosotros diríamos, todo le resbala, todo le da igual. La historia comienza, se trata de un empleado de una compañía, de una empresa argelina, un empleado común, eficiente, tranquilo, considerado buena persona, que recibe el telegrama de que su mamá se ha muerto. Su mamá está en una localidad cercana, a 2 horas de colectivo. En Argelia hace mucho calor, mucho sol, como una zona desértica, y él piensa que tiene que ir a ver a su mamá, pero no, en ningún momento llora, ni se siente compungido, ni la extraña. Llega a este lugar, le preocupa mucho el calor dentro del colectivo. Fíjense que estos datos luego van a ser tomados como excusas, como pistas para la segunda parte de la película. La primera parte de la película muestra esto, que él va con mucho desagrado porque tiene mucho calor y porque tiene mucho sueño y porque está cansado, cansado de la nada, o sea, de la nada existencial. Porque en el trabajo le dan permiso. Viaja, llega al asilo estatal, un geriátrico estatal, o sea, un geriátrico humilde, donde estaba su mamá, desde hacía 3 años y a la que nunca había ido a visitar, porque le daba lo mismo. Entonces llega y hay una serie de pequeños sucesos que después van a tener interés en el desenlace. Pregunto, ¿es correcto que les vaya contando por si alguno no leyó el libro? ¿O quieren pasar al análisis de la película antes de seguir?
No sé, porque yo no los veo a todos. Esperen que los vea ahí. Igual es prácticamente muy similar. Es similar, es similar. Así que por no eso, estás contando diferencias, por eso. por eso no hay diferencias. Estoy haciendo una unión. Ahora, yo no sé si toda la gente pudo leer el libro y ver la película. Yo les pregunto si le parece correcto que siga con esta locución haciendo un resumen de ambas simultáneamente, haciendo un cruce, y luego damos las opiniones, las observaciones. Porque yo sé que hay gente que por motivos personales, de enfermedad, de falta de tiempo, no ha podido hacer ni lo uno ni lo otro. Bueno, me quedo con la cámara porque total no necesito. Entonces él se demuestra muy impasible, no llega a ese hogar, el director le habla, le dice que por qué no la ha venido a ver en 3 años, y él le dice que bueno, que está bien así. Y cuando le preguntan por qué lo dejó ahí, dice, porque ya no teníamos nada que hablar juntos, y ella, como que había un silencio entre los dos, no tenían nada en común, y que él no la podía sostener económicamente, porque con el dinero que ganaba, y era un empleado medio, no la podía mantener, y la ubicó ahí y nunca tuvieron contacto, ni él sabía nada de su madre hasta que le mandan el telegrama. Bueno, lo invitan a pasar, no con mucho agrado, a la sala donde la están velando, el cajón está cerrado, el ayudante le pide abrirlo, si quiere verla a su mamá, él con total indiferencia dice, no tengo ganas, se sienta en un galpón con mucho calor, lo que se ve es el desagrado de él permanente del calor, esa es una constante en toda la película, él con su pañuelo medio empapado ya, tapando, secándose el sudor. Eso habla de un agobio permanente que transcurre en toda la película, la insatisfacción de vivir por el calor, todo el tiempo con ese pañuelo secándose. Le ofrece un café con leche, el ayudante le dice que sí, el ayudante también se queda, a él le molesta. Este café con leche después va a ser tomado en su contra, porque ¿por qué bebió algo mientras tenía que estar en ayunas un día entero velando a su mamá? Era lo que la costumbre imponía, ¿no? Que él no tenía que comer ni beber y quedarse sentado y llorar, y no hizo nada de eso. Se quedó callado, a la noche entran los viejitos, los compañeros de la mamá, todos viejitos, y de noche él se duerme cuando eso se lo toma como un pecado. ¿Cómo se duerme si su mamá está muerta, no la quiere ver y no se queda despierto? En un momento él se despierta y hay una imagen así panorámica que Visconti pone de esos viejitos que parece que hace una alusión al Nosferatu de cuando se ven las momias, ¿sí? Hay ahí una intertextualidad con el Nosferatu, con esa falta de empatía, con ese Nosferatu que no le interesaba la vida del otro, que le daba lo mismo que se muriera o no. Ahí hay una alusión en esa imagen que va recorriendo los rostros dormidos de los viejitos. Luego, a plena sol, van caminando por un largo trecho hasta el cementerio. Ahí aparece un viejito nuevo, muy descompuesto, que era una especie de amigo novio de la mamá, y a esto no le causa ninguna reacción, ni simpatía, ni antipatía, ni habla con él, de decirle, usted que vivió con mi mamá, porque eran amigos. El único gesto que se nota y que jamás muestran la cara durante el velorio nocturno es que una mujer llora porque se queja de que la mamá era la única amiga y que ella ya se quedaba sin amigas, pero en ningún momento muestran el rostro de la que está llorando, está tapado por el cajón. Uno ve en ese semicírculo de viejitos sentados,
muy arruinados, muy tristes, muy impasibles también, muy impasibles, porque eso es parte de mostrar la falta de empatía de la gente, lo absurdo de la existencia humana. Nadie se emociona, nadie se preocupa, lo único que le molesta de esa larga caminata hasta el cementerio es el calor, que le molesta el calor, que le molesta la tierra, que está muy acalorado, no hace ninguna alusión a nada y se vuelve a su casa. Esa misma tarde se va, recuerden que Argelia queda en la costa del mar Mediterráneo. Argel, ¿sí? La capital, la ciudad más rica, queda en la costa del Mediterráneo. Se va a bañar al mar como una diversión. Y allí se encuentra con una muchacha muy bonita que había sido compañera de él de trabajo, muy atractiva físicamente, se meten a bañar, empiezan algunos escarceos así de seducción. Esa noche van al cine, esa misma noche del velorio de la mamá, van al cine a ver una película de Fernandel que es muy graciosa y después se van a la casa de él y tienen sexo toda la noche. Y él, algo como que no tiene nada que ver con el amor, ¿sí? Es la atracción mutua. A la mañana siguiente se levanta, se va a trabajar como si nada pasara, le preguntan cómo está, es como si le preguntaran, ¿te pasó una mosca? No hay ningún gesto de él de dolor en ningún momento, ni de extrañeza. Al mediodía va a comer con un compañero de trabajo, o sea, una vida totalmente, su rutina cotidiana. Muestran que él vive dentro de una rutina. En un momento dado de la tarde lo llama el jefe de la empresa y le ofrece un importante cargo en Francia, en París, y él le dice, a mí me da lo mismo quedarme acá que ir allá, en París hay mucha humedad, yo ya fui una vez y no me gustó, y ni siquiera le contesta, ni que sí ni que no, como que no le interesa. Cuando en otro contexto, dentro de las convenciones humanas y del mundo en que vivimos, aún escrito en el 43, que te ofrezcan un cargo así era muy interesante y para emocionarse si voy a estar mejor, voy a estar en un lugar extraordinario del mundo y voy a ganar bien y voy a estar cerca de la cultura. Y dice, París es aburrido, dice, acá la gente es pálida y allá también, miren el concepto, acá la gente es pálida y allá también. Me hace acordar un poco a Nosferatu también, la palidez de la persona que perdió su humanidad, ¿no es cierto? Esa palidez relacionada con la falta de la característica del ser humano. A la noche va a su departamento, tienen en un edificio típico, modesto, de Argelia, se encuentra con un viejito lleno de escaras, muy viejito, que es viudo, hacía como 20 años y que tenía un perro todo sarnoso, todo enfermo, al que le pegaba, le gritaba, lo insultaba, y bueno, y él ve esto con cierta gracia, no le causa ni agrado ni desagrado que le pegue ni que no le pegue, le da lo mismo. Se encuentra luego con un vecino que es acusado, que se supone que es proxeneta, que lo invita a comer, pero a la vez le cuenta que él, bueno, que tiene muchas mujeres, pero hay una que es árabe, que él supone que la engañó, porque en realidad es una pavada lo que cuenta, porque le vendió dio en préstamo, sacó un préstamo validando con un anillo o una pulsera que no tenía nada que ver con una infidelidad, le pega y él quiere, se dice amigo de él, o sea, hay una amistad sin tener nada en común, él no habla nunca, Merzó no habla nunca, el otro habla, y le pide que le escriba una carta de amor, porque él no sabe escribir bien y él sabe que Merzó, bueno, puede escribir, y como un autómata escribe una carta donde la cita, porque la excusa era citarla al departamento a esta chica árabe
que había sido su amante, para tener sexo con ella y después matarla a palos. Ese era el plan del supuesto amigo. Bueno, aparece, unos días después, aparece de nuevo su amante, Mary, creo, y bueno, salen de nuevo, tienen relaciones, y ella en un momento dado le propone que se podrían casar, y él le dice que le da lo mismo casarse o no, y le pregunta si lo ama, y si la ama, y él le dice que no, pero que no importa, que igual que si ella quiere se pueden casar, todo así con una liviandad, con un desinterés por lo humano, que por eso muestra su extranjería de lo cotidiano, la extranjería a la condición humana, de emoción, de solidaridad, de interés, de empatía. Entonces siguen saliendo hasta que cuando están en la casa, en el departamento, por tener relaciones sexuales, que son muy satisfactorias, pero donde se ve que no hay amor, hay solo sexo, escuchan los gritos de este supuesto amigo que la está matando a palos a la chica árabe. La policía lo lleva a este especie de amigo, pero en realidad no tienen nada en común, ni se hablan, el único que habla es el otro, esta especie de amigo, Raymond, y lo compromete a Meursault a que testifiquen a su favor. Él testifica a su favor, sin saber nada de la historia, le dije que es verdad que ella le había sido infiel, entonces él consigue la libertad. A la semana siguiente lo invitan a la playa, a la casa de un amigo que tiene una pequeña cabaña justo en la costa, donde vive con su mujer. Van a esa cabaña y ahí se van acelerando los hechos. Va con su novia, con su supuesta novia, y en un momento dado, después de comerlos y de bañarse, que muestran esas escenas así divertidas, y hacía pocas semanas que la mamá había muerto, pero él estaba de lo más divertido con su novia chapoteando en el agua, los tres hombres se van a recorrer la playa y se encuentran al hermano de la chica árabe que lo estaba persiguiendo hacía tiempo para pegarle, acuchillarlo, matarlo, lo que fuera, por todas las veces que le pegó y sobre todo la última vez que le pegó a su hermana. Encuentran dos árabes que los persiguen, se hace una pequeña escaramuza donde no interviene Meursault para nada, es solamente Raymond, el novio golpeador, el proxeneta, que le da un puñetazo, y el hermano de la novia, de la mujer golpeada, le hace un pequeño tajo en el brazo y en la mejilla. Vuelven a la cabaña, se lo ponen a curar, y mientras tanto, como él estaba aburrido, porque la constante es que él está aburrido y no sabe qué hacer. En realidad está siempre en una posición estática. Antes de esto, por ejemplo, muestra una escena donde es domingo, donde la chica no vino, fue el día siguiente a la muerte de la mamá, y él se queda parado y luego sentado todo el día en el balcón mirando la calle, mirando la gente más poderosa de clase media blanca que eran los colonos franceses. No le produce ninguna reacción, ve que un hombre de un kiosco se sienta con la silla para atrás, entonces él lo imita como para ver qué se siente. Pasa más tarde algo que parece ser una hinchada de fútbol en un camión que van llevando en andas algo y como que le desagrada esas muestras populares. Todo le da igual. Siente más que nada un eterno desagrado y una eterna insatisfacción. Es como cuando decían, tenemos una insatisfacción existencial. Bueno, eso es lo que muestra la película. Bueno, cuando vuelven a curar a su amigo, junto con el esposo, el dueño de la cabaña, él inmediatamente se marcha de nuevo, de aburrido, a caminar por la playa. Camina un largo trecho,
el sol está tremendo, él siempre en esa escena secándose con el pañuelo y totalmente vestido, con una camisa que se le pega al cuerpo, que está muy transpirado, el calor como agobio, como encierro, y camina un largo trecho hasta que encuentra un chorrillo de agua y él se acerca para tomar agua y se encuentra ahí tirado al árabe, al hermano, y entonces se siente confuso. Esa es una escena un poco que muestra su insensibilidad, porque el muchacho saca el cuchillo, se lo muestra, es justo mediodía, el rayo del sol pega sobre la navaja, a él lo confunde, tiene calor, quiere tomar agua, está obnubilado por los rayos y el reflejo, y entonces, como se siente molesto, su amigo, digamos, Raymond le había dado su arma de fuego, él dispara un tiro. Se queda y lo mata al árabe. Y se queda, en un momento termina de matarlo, dije, uy, se me acabó, así, tal cual. Él dice, yo lo anoté porque es impresionante lo que él dice. Él dice que esto, lo voy a decir con mis palabras, que esto le arruinó la tarde de sol y la tranquilidad de la playa. Así se siente, como un hecho fortuito. Esto me arruinó la tarde, ya no va a ser una tarde tranquila, donde yo voy a estar tranquilo en la playa, e inmediatamente, sin mediar ninguna reflexión, no había odio, no había relación de él con el árabe, no lo conocía, le tira otros 4 tiros y lo remata. Bueno, después de esto marca el quiebre de la película, porque acá viene la segunda parte donde a él lo encarcelan, obviamente. Primero entra a una celda que está llena de árabes y le preguntan, ¿qué hiciste? Y él dijo, maté a un árabe. Imagínense, todo lleno, todos los presos eran árabes, lleno de árabes, todos se paran, pero él no siente ninguna emoción, ni miedo, ni nada de que lo van a atacar. Al contrario, uno de ellos le ofrece una esterilla por si quiere dormir. Inmediatamente la policía lo retira de ahí y le dice, este no es tu lugar, vas al solitario. Y pasa 11 meses en una pequeñísima celda con una ventana arriba que apenas ve el exterior, pero tampoco lo inmuta ni le molesta, le parece que es algo que tiene que pasar. Y se encuentra ante el ataque, digamos, o la indagación de 3 personas particulares, de su propio abogado, del policía, el fiscal y el juez. Y lo que todo ahí es utilizado, toda esta historia de su impasibilidad con su mamá para acusarlo de asesino, de homicida. Esta historia de la mamá, de que no se emociona, de que no abre el cajón, de que toma el café, de que camina, de que se va enseguida, y luego lo de la novia, que la tratan como una prostituta, el juzgado, digamos, por haberse acostado livianamente con él, por más que ella le dice nos vamos a casar. En realidad, él nunca tuvo ningún interés ni en casarse ni no en casarse, todo le daba lo mismo. Van pasando los testigos, lo defiende, Raymond lo defiende, un vecino lo defiende, su compañero, aparece el viejito, también lo defiende, dice que es una buena persona. Hay un detalle, por ejemplo, en que una de esas tardes en que él vuelve del trabajo, se encuentra con el viejito está desesperado porque el perro se le perdió. Y que entonces le confiesa y le pregunta por qué usted lo maltrataba tanto y sin embargo era tan importante para usted. Y el viejito le dice que desde que murió su mujer, hacía 20 años, era la única compañía. No le contesta nada, con una total falta de empatía,
y al rato lo escucha llorar desconsoladamente al viejo del otro lado de su pared, del otro lado de la habitación, y tampoco intenta ir a consolarlo ni a decirle una palabra de alivio. O sea, él está como fuera del mundo. Y entonces terminan condenándolo a muerte, justamente poniendo como motivos la impasibilidad, la indiferencia ante su madre, la falta de explicación de un motivo para matar al árabe, no tiene ningún motivo ni él lo dice, y por otra parte, el hecho de que tenga un amorío inmediatamente y que vaya a divertirse y ver una película de chistes justo después del velorio y toda su vida sigue inmutable. Y otra cosa que molesta mucho y que es la base un poco de la filosofía de Camus es el hecho de que él dice solo la verdad, solo lo que siente, y solo lo que siente es muy poco. El abogado le pide que no diga eso que siente, de que todo le da igual. Le preguntan por qué él mató al árabe, no contesta. Le preguntan sobre la chica, no contesta. Le preguntan por qué no lloró ante la mamá muerta, no contesta. Sus pocas palabras son decir la verdad que siente en ese momento, la verdad de su inanidad, digamos, de su vacío existencial. Entonces ni siquiera se defiende y por eso termina acusado a la decapitación. Y entonces va mostrando esos meses, en el último momento llega un cura, es el único momento de toda la película en que se lo ve expresando enojo, en el que se lo ve mostrando una actitud más humana, porque le dice, yo no creo en Dios, no quiero creer, usted me molesta, no me va a convencer, déjenme así. Y en el momento final de la película, que quizá lo podríamos ver, pero se lo describo, muestra algo como contradictorio, como que el haberse resignado a la muerte le da cierta tranquilidad y cierta, no digamos alegría, pero resignación, y termina, que lo vienen a buscar, porque él está esperando cada día que pase la noche, porque sabe que si lo vienen a buscar va a ser de madrugada, cuando aún no esté el sol. Entonces, cada vez que aparece el sol, los últimos días, él empieza a ilusionarse como que vivió un día más. El único beneficio es que vivió un día más. Y termina que se lo llevan y que él está, no digamos contento, pero conforme, porque como la vida es como es y transcurre sin intermediación humana, si a él lo tienen que matar, es correcto que lo maten, aunque él en ningún momento se defiende. Como ven, es una película que apela más al interior humano, a lo que sentimos y a nuestra relación con el otro, que una película que hable de las miserias humanas, como podíamos ver en El ladrón de bicicletas. Acá hay otro abordaje fílmico, que tiene que ver más en lo íntimo con relación al afuera, que también podría leerse como una reacción a la inhumanidad de la guerra. ¿Sí? Bueno, hasta ahí. Y de Luchino Visconti hablé poco, era un aristócrata nacido en Milán, homosexual, se le conocen dos parejas, Sefirelli y un actor, Hermann Burg, creo, algo así, alemán, y parte de su extrañeza, de lo que uno de los comentarios que leí, es que su extrañeza del mundo como un ser extranjero por ser homosexual también tiene que ver con la elección de este tema, ¿sí? Aunque él no tenía, por su condición de aristócrata,
ningún problema de aceptación porque tenía mucho dinero, era un extraordinario artista que hizo 20 películas, pero muchísimas óperas, muchísimas obras de teatro. Estaba relacionado con la Scala de Milán, porque su tío y su abuelo habían sido superintendentes, de una cultura extraordinaria, un hombre sumamente formado, que había comenzado con Renoir siendo ayudante de dirección, y después a los 37 años filma su primer película, un intelectual, digamos, muy destacado, pero que también hay algunas críticas que dicen que su condición de homosexual lo llevó a elegir esta novela como, digamos, como una metáfora de lo extranjero que se siente el que es distinto, como el homosexual. Bueno, ahora los dejo, qué buena que soy, los dejo, miren qué mandarina. Los escucho. A ver qué tienen para opinar, para contar, para debatir. Espero, hablé una hora, espero no haber sido muy cargosa. Sí, Maggie, te escuchamos. Y después Telma. Bueno, me pareció la película obviamente muy semejante al libro, ¿no? A diferencia del Ladrón de bicicleta, que tenía sus diferencias, pero aquí hasta detalles del texto que se evidencian en el film. Y una cosa que te quería preguntar es, como que se me presenta contradictorio este absurdismo de él, esta vida tan ajena, extranjera a su propia vida, con todo el relato que en primera persona hace, porque el relato, la historia que él cuenta de su propia vida, tiene tanto detalle, tanto paisaje, tanta escena, que no se condice con lo que en realidad él era, ¿no? El extranjero de su propia vida. Esa es una idea que se me ha cruzado en el transcurso de la lectura, ¿no? Fíjate, si querés abrimos un poquito la lectura y analizamos, aunque sea con el principio. Dale, me parece que va a ser más apropiado. Esperen que acá, entonces vamos a ver el narrador, vamos a ver acá, ¿no? Si no lo ven, esperen que abra. Si no lo ven, no, esto es, no es esto, no es esto. Más abajo está. Más abajo, sí, creo que es un PDF. Acá está. Vamos a verlo in situ, lo mejor es siempre viendo el texto. ¿Ustedes lo ven o no lo ven? Sí. Están viendo, hoy ha muerto mamá. Miren esta frase. Dice, miren que lo ubico. Miren cómo está, tenemos un narrador en primera persona, ¿sí? Que es el mismo, que es el protagonista, dice, hoy ha muerto mamá, o quizás ayer, no lo sé. Hay una total indiferencia en eso, ¿sí? Hay una total alienación, está fuera del hecho de que es su mamá. Como si le dijera murió el perro, quizá ayer. Recibí un telegrama del asilo, entonces lo transcribe. Falleció su madre, entierro mañana, sentidas condolencias. También el telegrama muestra la falta de emoción y dice, pero no quiere decir nada, quizá haya sido ayer. No le importa el detalle de cuándo murió, si el cuerpo se está pudriendo, pobre mi mamita querida. Y dice, el asilo de ancianos está en Marengo, a 80 kilómetros de Argel. Tomaré el autobús a las 2 y llegaré por la tarde. De esa manera podré velarla y regresaré mañana por la noche. Pedí 2 días de licencia a mi patrón y no pudo negármelos ante una excusa semejante. Ante una excusa semejante.
no demuestra, le interesa más si la excusa fue válida desde lo laboral. No es que dice, murió mi mamá, ¿cómo voy a ir a trabajar? Y además él va calculando la cronología de sus acciones desprovisto de emoción alguna. Mira, y sigue. Pero no parecía satisfecho. Llegué a decirle, no es culpa mía. Miren qué nivel de insensibilidad. No es culpa mía que se murió mi mamá. Tengo que ir, porque se acostumbra a ir. Si no, ni iría. ¿Sí? Es un motivo laboral que valida que falte 2 días. Por eso dice, esto de no es culpa mía, es tremendo. No me respondió. Pensé entonces que no debía haberle dicho esto. Al fin y al cabo, no tenía por qué excusarme. Ahí se da cuenta que se mandó una tontería. No hacía falta. El motivo ya es grave. Más bien le correspondía a él presentarme las condolencias, pero lo hará sin duda pasado mañana cuando me vea de luto. Por ahora es un poco como si mi mamá no estuviera muerta, como si mamá, no dice mi mamá, como si mamá no estuviera muerta. Después del entierro, por el contrario, será un asunto archivado y todo habrá adquirido aspecto más oficial. Ya con el inicio te demuestra su falta de sensibilidad total y cómo en su mismo discurso y el tipo de oraciones cortas y cómo acaba haciendo un cálculo, una cronología, ya piensa todo lo que va a hacer, a qué hora va a salir, a qué hora va a volver, no sabe, no piensa si tiene que hacer trámites, si va a llorar, no se inmuta, nada. ¿Sí? Hay una total correspondencia entre la escritura y el absurdismo y el tema de la indiferencia. Mirá, dice, tomé el autobús a las 2, hacía mucho calor. Comí en el restaurante de Celeste como de costumbre. Hizo algo de costumbre, ni se amargó ni lloró nada, porque se lo ve comiendo en el que Celeste es un hombre, ¿no? Todos se condolieron mucho de mí. Y Celeste me dijo, madre hay una sola. Como decir nada. Frase típica que no dice nada. Cuando partí me acompañaron hasta la puerta. Me sentía un poco aturdido, pues fue necesario que subiera hasta la habitación de Manuel para pedirle prestados una corbata negra y un brazal. Él perdió su día hace unos meses, ni siquiera se preocupó en ir a comprar una corbata y un brazal, que es esa tira negra que se usaba mucho. Se la pide al otro porque ya sabía que había muerto un pariente. Total indiferencia. Corrí para alcanzar el autobús. Me sentí adormecido, sin duda, por la prisa y la carrera. Cero emoción, ningún dolor. Añadidas a los barquinazos, al olor a gasolina y a la reverberación del camino y del cielo. Esa reverberación, ese reflejo del sol que le va molestando. Dormí casi todo el trayecto y cuando desperté estaba apoyado contra un militar que me sonrió y me preguntó si venía de lejos. Dije sí para no tener que hablar más. Incluso el diálogo que sostiene con su compañero de autobús es totalmente indiferente. ¿Ya está, Maggie? ¿Te parece bien? Enrique, habla, por favor. Bueno, yo iba anotando, porque esta novela ahora no la leí, pero la leí hace muchos años. Claro. Y bueno, me acuerdo que fue una novela que me costó mucho leer, porque realmente me pegaba a mí en ese momento de mi vida. No estaba en una situación igual, no maté ningún árabe, ni ningún chileno en el caso nuestro, ¿no es cierto? Pero es como para hacer un paralelo, ¿no? Parangón, sí. Pero cuando, bueno, a mí me pegó mucho esta novela y me hizo ver muchas cosas también de lo que nos pasaba a nosotros.
Bueno, mi lectura es que él en realidad es un ser muy sensible. No es insensible, es muy sensible. Quizá demasiado sensible para vivir en esa sociedad tan abrumada por la guerra, por las diferencias, por la moral desquiciada que también nosotros tenemos y tuvimos y que tenemos en todo el mundo, y que no encuentra el fundamento en lo social, digamos. Él quiere adecuarse. Vieron que en el trabajo él es bueno, él cumple, listo. Cumple su horario, se va a comer, una vida anodina totalmente. Yo estoy acá para trabajar, dormir, tener una novia, no, ni pensar en formar una familia, nada. Voy pasando por la vida. Exacto. Digamos que como que se adormece a sí mismo. Intenta, ya, no quiero sentir, ¿para qué voy a sentir en este mundo? ¿Qué tengo que sentir? Vamos a tratar de pasarlo como podamos. Quiere adecuarse a esa manera de vivir que le muestra la sociedad en definitiva. ¿Y cómo hace para adecuarse? No mostrar nada de su sensibilidad, no, tiene que esconderla. Y tiene que esconderla tanto que ni siquiera tiene que importarle la muerte de la madre. O sea, no le importa o él hace que no le importe, ¿no? Porque es lo que ve en el ambiente, es lo que se desarrolla en toda esa sociedad, ¿no? Y bueno, y los enfrentamientos, por supuesto, que se producen también tienen que ver, ¿no? Porque él es el extranjero y el árabe también es el extranjero. Todos somos extranjeri, ¿no? a esta forma de vivir. Bueno, hasta ahí digo. Sí, Enrique, muy bueno lo que dijiste. Ahora va a hablar Marta y Silvia después que levantaron la mano, pero quería contestarte. Y Telma. Estaba Telma de antes. Está Telma de antes. Bueno, yo por eso abrí la pantalla ahora para mí, para verlos, porque si no, no los veía. Está muy bueno lo que decís. Vos viste que cuando él la escribió, digamos, a propósito de la inhumanidad del mundo, de que ante la guerra y sus horrores en toda Europa y en todo el mundo, la gente parecía impasible. Es justamente lo que vos acabás de describir, cómo ante el horror, las injusticias, las matanzas, de todo tipo, la gente se mostraba como que no le interesaba. Y está muy bueno tu análisis, muy bueno, porque él es como que trata de protegerse detrás de esa cáscara, ¿no? Está muy bueno tu análisis. Perdón que me introduzca, por eso, perdón que me meta, pero tiene que ver con eso. En algún parte del relato, por eso la pregunta mía, él evidencia en esa forma de escribir, como que aparece cuando relata todo el pasaje del calor en la playa, incluso sí, los momentos del juicio. Hay algunas expresiones que me parecía que contradicen con su propio absurdismo. De ahí mi interrogante, pero bueno, perdón que me incorporé así. Pero tiene que ver un poco con lo que dice... Sí, y acá Raquel agrega también el rol de la Iglesia y del juez ultracatólico, también que no permite, no acepta que él se dice que no cree en Dios, no le da un título, ¿no? Y cómo lo atacan por eso. Y piensen que de hecho él era agnóstico y era amigo de Sartre, que era ateo, y cómo también por ellos eran atacados, por la Iglesia Católica particularmente, ¿no? Cómo eran despreciados. Dice Enrique, así es, describe muy bien y extensamente lo que lo rodea, o sea que ve la realidad. Sí, él ve la realidad, él está sentado en el balcón y está mirando para abajo y parece que no hace nada, pero se pasa todo un día hasta la noche analizando lo que ve. Está muy bien eso, Enrique. Telma, te doy la palabra. Perdón, Telma. No, pero si está bárbaro, Maggie, lo que vos aportás, porque es así. Sí, Telma. Sí, si bien, digamos, la película es digamos, una transcripción prácticamente
Sí. del libro, incluso en frases y todo. Yo, digamos, en el libro me había formado una opinión del protagonista que me parece que en la película se lo presenta como un poco más sensible. Por ejemplo, la escena esa final, donde se le llenan los ojos de lágrimas a Mastroianni, que no sé si es una interpretación de Visconti, una interpretación de Mastroianni, pero es distinto en ese sentido a lo del libro. Yo no coincido tanto en lo que dijo Enrique con el tema de la sensibilidad. Yo lo que creo que, incluso leí algo donde había personas que habían dicho sobre el libro que el protagonista era una especie de héroe y el autor, Camus, está también de acuerdo con esa descripción y que lo que presenta realmente es una persona que se manifiesta como es y que no está atado a las convenciones. O sea, bueno, si no tenía ganas de llorar en el velatorio porque no tenía mucha relación con su madre, no lo disimuló, no lloró. Y, digamos, fue yendo por su vida manifestando lo que realmente sentía o no sentía, pero no estaba de acuerdo con las convenciones y decía siempre la verdad, aunque no resultara positivo para la imagen que se formaban los demás de él. O sea, yo creo que realmente era insensible. No me da la impresión de que fuera sensible. Él simplemente era así, y así lo demostraba en todo. Bueno, no le afectó la muerte de la madre y se fue, salió con la chica esta, se fue al cine. Bueno, pero digamos, porque lo convencional hubiera sido que hubiera llorado, que se hubiera mantenido de luto, y sin embargo no lo hizo. Yo creo, no creo que sea, no coincido con Enrique en ese sentido de que fuera muy sensible. Yo creo que era así, simplemente, y desafiaba las convenciones. O sea, era un tipo libre para mí. Yo creo que ni siquiera las desafiaba, o sea, no había una actitud agresiva de desafío, sino que no le interesaban. Justamente lo que vos decís, yo leí algunas críticas donde decía en que lo acusan por ser el mismo, solamente lo acusan por ser sí mismo, decir lo que él quería decir. Sí, no, claro, no sé, la mayoría de las veces dice no sé, ¿te querés casar? No sé, me da lo mismo si vos querés. Voy a leer algunas intervenciones escritas, ¿sí? Dice, acá esperen porque dice, Enrique, así es, describe muy bien y extensamente lo que le rodea, o sea, que ve la realidad, no es que no la ve. María Elena dice, parece insensible a las convenciones sociales, estas no le interesan en absoluto, es sincero consigo mismo, pero muy sensible a la naturaleza que lo rodea, los colores del cielo, su afán por ver el pedacito de cielo de la cárcel. ¡Qué buena observación! O sea que él ve que como que la verdad está en la naturaleza. Y Enrique dice, las convenciones o la moral deformada y mentirosa. Muy buena observación. Y dice Raquel, es lo que no le perdonaron, tal cual. Y creo que lo condenaron más por la muerte de la madre, por agnóstico, que por haber matado al árabe. Exactamente, es lo que dice toda la crítica. Y Enrique dice, es una forma de vivir en una sociedad que te agrede constantemente. Hoy lo vemos en los chicos jóvenes que acuden a la drogadicción como para alejarse del mundo, como para extranjerizarse del mundo, porque no le ofrece ningún proyecto, ninguna vida. Le voy a dar la voz a Marta, pobrecita mi vida, que la tengo ahí. No, me parece bárbaro y voy tomando puntas que yo pensaba. Independientemente del personaje, yo sentía lo que Camus quería contarnos. Y de alguna manera, lo que yo sentí, digamos, fundamentalmente en el texto escrito, es que, bueno, cuanto más mediocre, cuanto más masa, mejor. No sufrís, no sentís,
y no pasa nada. A efectos de eso está la guerra que estaba pasando en ese momento y todas las que siguen pasando, el hecho nuestro inclusive, no te metas, no vivas, no sientas, y sentía como que independientemente del resultado del juicio, que no voy a poner en duda que sea correcto o no correcto, me llamó la atención y fui a buscar hasta cuándo se usó la guillotina en Francia, y me asustó porque bastante mucho más cercano a lo nuestro, con lo cual ahí me sorprendió mucho. Primero pensé que era una cosa de novela, y después cuando vi el hecho real, dije, claro, mejor no sentir todas estas cosas. Y que también sentía que independientemente de que el juicio, que el resultado sea correcto o no correcto, estaban juzgando otras cosas. Y él intentaba decir la verdad, y la verdad no se cuenta, no se dice, se oculta. Y pensaba en toda la justicia y todos los problemas actuales que tenemos, donde la mentira triunfa y la verdad no. Esto no quiere decir que esté de acuerdo, obviamente, y todos más o menos nos conocemos, con que haya matado a alguien, pero parecería más un hecho fortuito el que haya disparado el revólver, y como él lo dice ingenuamente, y maté porque el sol me obnubiló. Así que lo que sentía que era, debo confesar que al inicio, y yo también había leído La Peste, había leído El extranjero hace mucho, y bueno, pero en este momento lo que sentía era, ¿qué quiere decirme? ¿Qué quiere decir? ¿Y ahora dónde vamos? Es esto, me pareció que en lugar de transmitirme insensibilidad, precisamente me transmitía lo duro que significa tener que adaptarse a ser un mediocre o un individuo medio en nuestra sociedad. Y lo vivo plenamente día a día, no porque los que intentemos hacer otra cosa seamos héroes, sino simplemente porque la sociedad, aun cuando no los premia, estimula a esa mediocridad y a ese no salir de la raya. Y pensé en cientos de convenciones en los velatorios, ¿no? Como que esto de estar tranquilo, acercarse, no tocar, bueno, en este momento no tocamos, pero diariamente uno dice, lo siento mucho, mi sentido pésame. ¿Qué pésame, qué sentido? Frente a alguien que realmente está sintiendo lo que sucede. Me parece que es una muestra cabal de lo que muchas veces no queremos ver y que se da permanentemente en la sociedad, aún hoy, cuando creemos que es exagerado el personaje. Bueno, sigo escuchando porque es muy interesante el texto. Sí, excelente tu vinculación con el sentido del protagonista, con la intención escrituraria de, sí, Silvia, ahora te doy la voz, de Camus, porque él justamente era un gran crítico de las injusticias del mundo. Él estaba siempre interesado por los sectores más pobres, más sufrientes, le interesaban especialmente los árabes de su país, que eran los que sufrían. ¿Sí? Cosa que para un francés era, estás loco, ¿cómo te van a interesar los árabes? Y de eso se lo acusaba en un momento de la charla, en la película donde lo muestran a él, el amigo le dice, ¿pero qué? ¿Vos estás a favor del Frente Nacional de Liberación? Y él le dice, no, yo estoy a favor de la paz. Yo estoy a favor del entendimiento, de la no violencia. Y eso que vos dijiste, esa comparación con la actualidad, cómo sigue vigente y cómo muchos seres humanos se comportan con esa aparente insensibilidad al mundo, ¿no es cierto? Y lo vemos todos los días. Con esta pandemia creo que ha desnudado la teoría del absurdo.
la teoría del absurdo creo que no puede verse mejor que en esta pandemia. En cada lugar del mundo, en nuestro país, en cada una de las ciudades o los lugares o los barrios en que cada uno vivimos. Es tremendo la insensibilidad aparente o no de la gente ante la gravedad de los hechos exteriores. Y como vos decís, el reino de la mentira ante las convenciones sociales. Es tremendo. En los velorios, en las fiestas, en los festejos, en las conmemoraciones, donde sea. Has tocado un punto realmente muy central en este tema. Ahora creo que le toca a Silvia y me parece que Raquel levantó la mano, después puede ser... ¿Me anotás después que no me ves, me parece, Esther? ¿Me anotás? Ah, no te veía, estabas en la otra. Bueno, entonces Silvia y Raúl, dale, ¿está bien? Dale, Silvia, porque me cambia totalmente la pantalla todo el tiempo. Sí, mira, yo tratando de pensar por qué en las primeras páginas del libro, digamos, tratando de pensar por qué era el extranjero, en qué sentido era extranjero, también lo sentí como extranjero de sí mismo, esa extranjería como extranjero de sus propios sentimientos, de sus propias emociones. Y fui anotando en un papel, sin plantearme demasiado por qué, pero fui planteando en un papel, determinadas características de personalidad que iban apareciendo y se repetían, y puse aburrimiento, incapacidad para relacionarse con los demás emocionalmente, insensibilidad, indiferencia, falta de empatía, vacío, todo eso fui anotando como una lista. Cuando lo releo, resulta que esto es casi, o sea, son rasgos de un trastorno de personalidad, de la alexitimia, esa incapacidad de poder relacionar lo afectivo con los hechos reales. Entonces dije, bueno, ¿tendrá un trastorno? ¿Tendrá algunos rasgos? Lo empecé a mirar desde ese lugar. Hay un cambio en lo que vos decías, para mí, en el único rasgo o en el más importante rasgo de sensibilidad que aparece son en esos ojos llenos de lágrimas del final, de la película, digamos, ¿no? Y en esa preocupación del cómo va a morir, si la guillotina es vertical, si es horizontal, etcétera, ¿no? En ese sentido lo vi, extranjero de sí mismo, además. Tal cual, tal cual. Hay una extranjería múltiple, digamos, ¿no? Hacia afuera y hacia adentro. Sí. Muy buena observación. Raúl, te escuchamos. Bueno, varias cosas. La primera, todos los presos son árabes, menos él, ¿no? O sea, sí. Lo cual, bueno, es casi una muestra como lo que se ve la estadística de cantidad de negros presos en Estados Unidos o de pobres en todo el mundo, digamos, ¿no? En la Argentina la mayoría de los presos son entre analfabetos, pobres, marginales y demás, ¿no? Actualmente en Francia también, la mayoría son árabes. Claro. El otro punto es que yo no estoy muy de acuerdo con que todo el mundo es indiferente y todo el resto, el mundo en general y demás. No. Lo que se hace más notorio en la indiferencia del personaje es que en paralelo hay otro montón de personajes que sí tienen sentimientos, ¿no? Yo me anoté acá una listita rápida. El viejo que tiene el perro llora porque lo pierde. María lo ama, de cierto modo, muy a pesar de la indiferencia de él. Celeste, que es el del restaurante, va y testimonia a favor de él. ¿Quién más? El árabe que está preso con la madre. Ahí hay un ida y vuelta muy profundo, la madre esa vestida de negro que está ahí parada. ¿Quién más? El árabe que le ofrece la manta para dormir. Claro. Incluso, en fin, hay otro montón de gente que realmente siente, lo que hace más notoria la indiferencia del personaje. Y por último, lo que hablaban acá también, el sistema judicial, no sé, yo nunca tuve un defensor oficial, pero lo que se lee en novelas y películas es que los defensores oficiales son bastante indiferentes a la suerte del reo, digamos, o del que tienen que defender, lo cual probablemente no sea cierto en todos los casos, ¿no es cierto? Pero
lo que se ve en este defensor es que más que nada usa tácticas, porque, a ver, podría haber alegado que era defensa propia. De última, el árabe tenía un cuchillo en la mano, más allá de que le metió 5 balazos, era una forma de no mandarlo a la guillotina. Y sin embargo se ve en el intercambio entre el fiscal y el abogado que en realidad lo que hacen ellos es lucirse y seguir con la maquinaria, independientemente de la suerte que vaya a correr el personaje, porque tampoco era tan difícil sacarlo con una condena mucho más leve, ¿no? El sistema lo condena de antemano, porque, bueno, porque nadie lo defiende y él tampoco se defiende. Exacto, exacto. Y el hecho de que el abogado lo único que le aconseja es mentir, que no hable, que no diga lo que siente. Es tremendo. En ningún momento le pregunta, bueno, le pregunta por qué fue y Merzó no le contesta nunca. ¿Por qué? Porque en realidad él no sabe por qué lo mató. Es como vos decís, es porque le molestó el sol en la cara y porque tenía mucho calor. Pero nunca lo pone de testigo a hablar, su propio abogado no lo pone a hablar, y le dice mentí, 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 tremendo, porque lo que vos decís en defensa propia bien podría haber sido. Lo condenan por una cuestión moral, de convención social, por no llorar, por decir la verdad. Está muy buena tu observación. Grace levantó la mano. Grace, te escuchamos. Sí. Yo lo que vi es que, si bien la película puntualmente sigue al libro, lo que me parece una hazaña de Visconti, porque no es cualquier libro el que él plantea hacer película, hay algo que en la película no se nota, porque la película empieza directamente con la detención de Merzó. Sí. ¿No? Mientras que el libro empieza, o sea, Camus escribe lo que Merzó piensa, y empieza desde el principio. Y entonces a mí me parece que la muerte del árabe es la que marca el quiebre entre la primera y la segunda parte. Exacto. Del libro. Y que por ahí en la película no está tan marcado, o sí lo está, pero más sutilmente. Porque en realidad, en la primera parte, no es que él sea indiferente, a él lo golpean todo tipo de sensaciones y de impresiones. O sea, es como que hay fenómenos externos, como una rapsodia de cosas que se le van encima y que él describe, como describe también la vuelta de noche en el colectivo Argel. Es terriblemente poético esa descripción. Pero son impresiones, las impresiones del velorio de la madre, las impresiones en la calle. Ahora pasa que él mata al árabe y va en cana. Y ahí es donde está el quiebre, porque incluso Camus empieza a decir que su protagonista piensa y reflexiona y analiza. Entonces ahí me parece que en la segunda parte está, digamos, la esencia de lo que Camus quiere presentar sobre el hombre absurdo. Claro, ¿no? claro. Y ya le tiene Nietzsche. O sea, él leyó por su maestro le hizo leer a Nietzsche. ¿Qué decía Nietzsche? La verdad así absoluta no existe. Exacto. Y a partir de ahí, yo toda evidencia y el mundo se me transforma en absurdo. Yo tengo de dónde agarrarme. Eso es lo que él reflexiona y por eso rechaza esa salvación, entre comillas, que le ofrece el cura. Y por eso es que nos parece que ahí es como que reacciona tan intempestivamente, porque él se da cuenta de toda la falsedad de que nada existe. Yo puse allí en el chat que es bueno. Sí, ahora lo voy a leer. Ahora lo voy a leer. Bueno, leerlo en combo con la otra obra que él escribió en el 42, que es un ensayo, porque él no era filósofo, en todo caso un pensador muy autodidacta en todas sus lecturas, el mito de Sísifo. El tipo que lleva la piedra, se le cae. Ese es el hombre absurdo. Claro. Eso a mí me parece re importante el final, cuando él dice, bueno, ya está, el hombre absurdo no tiene solución.
no tiene solución. Si están contentos, llévenme a la guillotina. Y en todo caso, digamos, la satisfacción mía es que haya unos cuantos de ustedes aplaudiendo mi muerte, ¿no? Sí. Digamos, sí. ese sería el resumen. Claro. Todo, digamos. Pero fundamentalmente me parece que es eso, ese quiebre cuando él, sin saberlo, o por el sol, o porque no sé qué, lo mata, más que por el sol, por el brillo del puñal. Exacto, la, que le ¿no? le molestaba los ojos. Estaca el árabe. Entonces, eso es como que lo hace reaccionar. Lo que es inexplicable y es absurdo, y que después él en todo caso tratará de reflexionar en esa segunda parte donde él piensa y reflexiona, es por qué le metió los otros 4 tiros. Claro. Y la otra cosa es que en realidad a él no lo juzgan por matar a un árabe, porque él era parte de la sociedad privilegiada en Argelia. Él era un blanco, era un francés. En Argelia, si alguien era sospechoso de algo, era el árabe. Era el árabe. ¿No? Bueno, eso. Y él justamente lo acusan por no adherirse a las convenciones sociales de su época, las convenciones sociales del blanco francés. Mirá, yo me anoté eso acá. Él dice, si están contentos con mi ejecución, vengan y aplaudan todos. Claro, claro. Y fíjate, él como se basaba mucho en Nietzsche, yo anoté una frase que un poco resume lo que Nietzsche decía y lo que acepta Camus, que dice, si todo vale, entonces nada vale. ¿Sí? Exacto. Y también hubo posteriormente el grupo musical de Cure, que tomando esta historia del extranjero, escriben una canción que se llama Matando al Árabe, que fue tomada literalmente. Ahora voy a leer los comentarios, ahora los voy a leer porque son muy importantes. Y en el cual justamente decían, toma la posición existencialista y absurdista, copia de Camus como un homenaje a Camus, no como una apología de la muerte del árabe. Dice, bueno, matar al árabe, dice la canción, da lo mismo, maté a un árabe, más o menos repite un estribillo así, y por eso fue muy acusado y prohibido esa canción en el grupo de Cure, pero ellos querían hacerle un homenaje a Camus y a la injusticia de la diferenciación del repudio a los árabes. Justamente era lo contrario lo que ellos querían mostrar. Quiero leer a esto porque dice, Raquel Kogan dice, es lo que no le perdonaron y creo que lo condenaron más por la muerte de la madre, por agnóstico que por haber matado al árabe. Tal cual es lo que dice. Enrique dice, es una forma de vivir en una sociedad que te agrede constantemente. Y después me dice, está Horacio con la manito. Horacio, vos ya hablaste, ¿no? Y después está, Alicia Giachero dice, su vida burocrática la matiza con algunos excesos, mucho vino y mucho fumar. Pero esa vida es matizada con algunos amores, el mar, es cierto, las mujeres y vivir algo excepcional en su propia ejecución, que haya mucha gente, totalmente, dice. Vamos a hablar ahora de la mucha gente. Yo creo además, dice Grace, que el extranjero hay que leerlo como con el mito de Sísifo. Obviamente la primera obra de él y la que le dio mucha fama, que es una obra, un ensayo filosófico, donde plantea esto justamente. Si según Zeus lo mandó a Sísifo a subir la piedra, la montaña, que luego bajaba y no terminaba nunca, es un poco el absurdo continuo de nuestra vida. Y dice que lo escribió el mismo año. Ahí está el desarrollo del hombre absurdo, en un tiempo en que ya la verdad no existe. Y pusiste, Camus en esto tenía la influencia real de Nietzsche, sí, dice. Y Emma dice, el extranjero se puede traducir también como el extraño. Y ahí Telma nos indica que se tuvo que ir. Enrique dice, la sociedad, para avalar
¿Su moral necesita de tanto en tanto un chivo expiatorio? Qué interesante esto, ¿eh? Mirá que acá de eso sabemos mucho en todas partes del mundo, ¿eh? Y que no sea un árabe en este caso. Sí, sí. Rosa Urevich dice, me llamó la atención la respuesta por el absurdo en el tribunal. La causa fue el sol. Muy bien, y Enrique dice, lo que dice Horacio avala la disconformidad con la moral social. Un ser muy sensible no desea ese tipo de convivencia, un flotar en la moral burguesa, sino que quiere algo más profundo en las relaciones humanas. Por eso se extranjeriza a sí mismo. ¡Qué buena lectura! María Elena dice, pienso que él vivía con sus sentidos a flor de piel, con lo que le causaba placer, la naturaleza, el mar, nadar, el sexo, o displacer, el calor, el sol, la tierra, el aburrimiento. No se cuestionaba bueno o malo. Hay que hacer, ¿verdad? Hay que hacer lo que corresponde al momento. Le castigan el comportamiento fuera de las convenciones sociales. Qué excelente los comentarios. Enrique dice, y se condena a sí mismo después de matar al árabe, ya no soporta esa sociedad. Grace dice, el drama de Camus se podría resumir con los versos del tango La Última... Qué bárbaro, esta comparación, Grace. Tal cual, La Última Kurda. Ya sé, no me digas, la vida es una herida absurda. Qué bueno. Tal cual. En el otro curso que doy folclore, tango y rock, hay para hablar de acá a la China, de los poemas, de las canciones. Y cómo las canciones, como esta que vemos de The Cure, que no sé si les puse un poco de la letra ahí por la cual lo acusan. Algo que quería decir, alguien levantó la mano, perdón. A ver, en la otra cámara, en la otro sector. Habría que hacer un análisis, un curso de tango y existencialismo. Porque hay toda una época en el tango donde podés encontrar pilas de cosas como esta. Bueno, mirá, yo doy mañana un curso que se llama Literatura y Canción Nacional, 2 puntos, folclore, tango y rock. Y vos no sabés lo que nos ponemos a hablar, porque la idea es estudiar el poema que da lugar, junto con la música, a la canción popular. Por eso elegí el tango, el folclore y el rock, lo cual no está exento de la balada, por ejemplo, múltiple de María Elena Walsh, que tiene de acá para hacer dulce, ¿no? María Elena Walsh. Entonces, todavía no llegué al tango, estamos con el folclore y vamos a seguir hasta el año 1500 porque hay tanto para hablar. Hay tanto para hablar de lo que son las canciones populares y la filosofía, la vida, la situación social. Esa es la parte que a mí me interesa, ¿no? La parte histórica, el análisis no solamente literario, poemático de la letra de la canción, sino el contexto o las ideas imperantes en las épocas en que fueron escritos y en las épocas en que siguen siendo escuchadas y qué apreciación tienen en el momento de producción y en el momento actual. Es muy interesante esa beta de la literatura y lo que es la canción popular. Por eso lo que vos decís del tango es tremendo, porque hay muchas épocas distintas de letras del tango, desde su inicio, el 20, el 30, el 40, el 60, el 70, la actualidad. Hay unas diferencias enormes en el abordaje. Y el tango actual de ahora ya, las letras son muy distintas a la filosofía de época. ¿Alguno más quiere hacer algún comentario sobre esto? A ver si yo me olvido. ¡Ah! Eso quería comentar. La parte semántica. ¿Se acuerdan que yo les decía que la parte semántica
decía, era la parte de análisis de signos, de detalles, de símbolos. Y acá hay varios símbolos que, disculpe que me los anoté para no olvidarme de ninguno. Los símbolos del agobio, el calor, la luz, eso que vibra, que entorpece, que marca el agobio y esa... ¿Qué es el absurdo? ¿Qué es lo que estoy viviendo? ¿Qué es lo que estoy viendo? Que están marcados por ese constante. Después vieron que el público del juicio es súper numeroso, nadie lo conoce, ni él conoce a nadie. Nadie. Pero están ahí como en un jolgorio, parece una fiesta, y se ve ahí un detalle importante. Hay una mujer del pueblo que está comiendo, masticando un sándwich como un ratón, ¿sí? Ese símbolo de me estoy entreteniendo, me estoy divirtiendo, aprovecho y como, ¿no? Está como, ¿sí? Y me estoy comiendo esto como un espectáculo, ¿sí? Tan espectáculo que hasta me traigo la comida al juzgado, ¿no? Otro que se une ahí permanentemente la vibración de los ventiladores. La vibración de los ventiladores para crear ese clima de ofuscación. Después, hay abanicos, muchos abanicos simultáneos que están mandando aire. ¿Qué aire es el que mandan? ¿El aire para sí mismo o el aire para vivir? Muchos pañuelos, todos, parecen que todos a la vez estuvieran en el juicio con los abanicos y con los pañuelos. Y ese clima de algarabía estridente que todos hablan, los tienen que hacer callar en el juicio. Es como un contrasentido. El juicio tomado como espectáculo, ¿sí? Para entretenerse y divertirse, ¿no? Estas cuestiones absurdas y que suceden, y que hoy las podemos ver en infinidad de cuestiones. En los medios, en el cine, en la televisión, particularmente la televisión, en las redes sociales. Sí, Silvia, te escuchamos. También la muerte como espectáculo, que va a ser en una plaza pública y él espera que lo vaya a ver mucha gente. Claro. En algún momento dice el libro. También un espectáculo, la muerte misma. Exacto, exacto. La muerte, pero como matanza, no como muerte natural. No, claro. Claro, el espectáculo, y aparte lo significativo de lo espectacular que tiene una guillotina, ¿no? Porque no es lo mismo que tomarse una pastillita de cianuro. Es una guillotina, es un espectáculo ver cómo la cabeza rueda y chorrea la sangre. Y ese filo grande, recto, ¿no es cierto? Es un espectáculo increíble, como el del mago que corta a la mujer por la mitad. Sí, Grace. Sí, en realidad, ya en esa época, a partir de fines del siglo XIX, las ejecuciones eran adentro de las prisiones. Foucault lo cuenta eso, porque dice, antes la ejecución era pública porque se necesitaba meter miedo cuando la gente veía, pero se había transformado en tal espectáculo que el miedo ahora se mete, o sea, se origina el miedo con las ejecuciones dentro de la prisión, ¿no? O sea que toda esta gente que él dice que va a presenciar, en realidad no lo va a presenciar, va a saber que lo están matando, se lo va a imaginar, y esa es la idea de por qué la justicia, o sea, o el Estado francés pasó de la ejecución en la plaza pública a la ejecución en el patio de la prisión, ¿no? Claro, probablemente a lo que se refiere Camus. A alguien, ¿Cómo? La última vez que se guillotinó a alguien fue con el que abolió la guillotina fue Giscard d'Estaing, me parece. Hace poco. O sea, hasta largo el siglo XX, se están cortando cabezas. Sí, y vos fijate que como él
se ilusiona en que lo va a ir a ver mucha gente, es probable que si es en el patio de la prisión, acceda a la gente, le permitan a la gente acceder para verlo, porque Sí, él lo ve... o sea, periodistas, jueces. Claro, capaz que el público, así como dejaron entrar a todo el público para libremente para el juicio oral, que es una muestra de odios, ¿no es cierto? El juicio oral es una muestra de odios, de presunciones, de prejuicios, que hoy lo vemos tan claro en la injusticia argentina. Sí, Raquel, te escuchamos. A mí me parece que hay algo que no está, por lo menos a mí me resulta muy llamativo. Siendo persona que ha ido a muchos penales, ¿no? A ver a los compañeros presos políticos detenidos, no sé si la muerte de él sería dentro del penal, porque también, no sé cómo sería antes, pero ahora es terrible poder entrar a los penales, y más si vas a Jujuy. Acá es terrible, en Jujuy es peor. Pero me llevo dentro mío la convicción de que él, a pesar de todo, jamás cambió su convicción. Y si lo asocio a Milagro Sala, a Vudú o a cualquiera de nuestros compañeros que podían haber delatado a Cristina o a cualquier otro, no lo han hecho. O sea que la convicción, creo que lo que yo me llevo muy dentro mío, de que no pierdo quién soy, a pesar de... Excelente reflexión, muy buena reflexión y transferida a la actualidad, porque él en ningún momento, por salvarse, dice, no, lo maté por error, no me di cuenta, me puse nervioso, yo compartía que a mi amigo le había atacado, entonces pensé que me iba a atacar, fue por defensa propia. Es tal cual lo que vos decís, Raquel. Y cómo se ve ahora en las circunstancias actuales y en este momento particular en todo el mundo, porque acá tenemos una tríada, porque yo creo que tiene que ver con esto que dice Camus y con lo que Visconti quiere mostrar, porque recordemos que Visconti era marxista y que era contra su propia clase aristocrática, era defensora del pueblo y era muy sensible, a pesar de su exquisita cultura aristocrática, era muy sensible a lo que le pasaba al pueblo. Si no, no podría haber hecho la tierra trema, la tierra tiembla, si no hubiera sido, que además apareció como un encargo del Partido Comunista, querían hacer un documental donde iban a mostrar los problemas que tenía la gente de la pesca, los pescadores, los campesinos y los mineros, pero él lo transformó en una película que los mató con esa película. Lean el libro, vayan leyendo el libro Los Malavoglia, porque también es de la misma línea. Y yo te quería decir, Raquel y el resto, aunque parezca un exabrupto, que también tiene que ver con aquella época. Quizás en aquella época se resolvían más las cuestiones a los tiros, como hasta hace muy poco, y como hasta hace muy poco en el golpe de Estado en Bolivia, lo que pasa ahora en Colombia y lo que está pasando ahora en Chile. He disminuido un poco por la pandemia, quizás, ni la pandemia los para, ni con bolsa mojada los paramos, diríamos. La tríada maléfica entre el lawfare, entre la justicia injusta, el poder económico que está totalmente globalizado y que está en muy pocas manos, hay un mínimo de gente que tiene todo el poder económico del planeta y la mayoría de la población, casi la totalidad de la población del mundo que vive en la pobreza, o casi, y tenemos por otro lado todos los medios de comunicación hegemónicos en todo el planeta, no estamos hablando acá de Clarín para hacer una propaganda, en todo el planeta, en cada provincia, en cada ciudad, que responden al poder económico y están en connivencia con el poder judicial. Esa tríada establece como premisa la mentira y el odio. Y fíjense, porque sin la mentira y sin el odio inculcado, mentira, odio, es lo mismo
es lo mismo que está diciendo que le pasa al extranjero. Hay una justicia injusta, hay un entender, no habla de medios hegemónicos porque en aquel momento, Segunda Guerra Mundial, supongo que los diarios de la ciudad de Argel dirían que él es un asesino insensible. Y luego la mentira, él se niega a mentir, y el abogado le pide que miente. Y el odio al otro, que en este caso el odio es a quien no llora la mamá, pero que el odio sí se ve hacia los árabes. ¿Sí? Hay esta tríada maldita para mí, representada por la mentira y el odio. Hay un parangón entre esta película que podemos derivar, no sé el resto que piensa. Por ahí digo una pavada, gente que... Pero como estoy muy sensible, ¿algún otro comentario? Miren, son la 10. ¿Está bien dicho la 10? ¿Alguien sabe leer o hablar bien en italiano, ya que estamos? ¿Alguien sabe? ¿No? A ver en la otra pantalla. Esperen que voy a sacar. Esperen que esto no está tan fácil, ¿eh? Nadie sabe italiano, no, porque había unas entrevistas a Luchino Visconti bárbaras, pero estaban en italiano, y había otra por una que decía una relectura de Camus, de Visconti en portugués, por unos muchachos que calculo que eran brasileros, no sé si portugueses. Y como yo de ninguno de los dos idiomas, digo, ay, qué lindo sería poder que alguien lo pudiera ir contándonos lo que dicen. Pero bueno. Son muy extensas porque... yo si quieren, yo se las... más o menos entiendo, pero no como para traducir un texto muy... ¿Cuál? No, es una entrevista de TV. Que vos podés... Son entrevistas. Capaz que puedo. ¿Cuál? ¿Del italiano? Del italiano. Bueno, yo te las paso. Y cualquier cosa vos haces un comentario. Tutto, io studio ma non capisce tutto. Ah, a la putana que habla en italiano. Yo, cara rota, cualquier cosa. Imagínense cuando fui a Italia. Ustedes dense cuenta. Yo viajé bastante después que quedé sola. Me juntaban mis tarjetas de crédito, las hacía bolsa y viajé bastante. Imagínense bestia en acción en muchas partes del planeta tratando de comunicarme con la gente. ¿Vieron Cara de Piedra Durán, el boxeador? Bueno, acá tienen a Cara de Piedra. No saben cómo se reía la gente de lo que yo hablaba y yo me cagaba de la risa con ellos. Siempre hay alguna forma de comunicarse. Bueno, y eso que estudié francés e inglés en la universidad. Nada. Bueno, gente, tarea para el hogar. La Paura, Miedo, de Stefan Zweig, y la película que se llama La Paura o Ya no creo más en el amor. Y ahí van a ver otro tipo, dice, pensá lo que era comunicarse en Rusia. Mamita, yo ni siquiera... En Rusia les hablas en inglés un poquito, y eso, no, y qué sé yo, y te entienden. Claro, pero yo para hablar en inglés, escúchame, Turquía, escuché esta escena, Turquía, hotel. Yo tratando de hablarle en inglés al conserje, ¿viste? Un muchacho joven. Y entonces, como veía que yo ya estaba haciendo cualquier pavada, yo le digo, I am a Tarzan, le digo yo, porque hablaba peor que Tarzán. Y entonces se caga de la risa y me dice, no, you are a cheetah. ¿Entiende? Peor que los monos hablo. Mucha sonrisa, muchas señas, y cualquier idioma, en cualquier parte del mundo te entiende. En Rusia, en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo, en cualquier parte del mundo. Y yo siempre fui, vieron así, no es 5 estrellas, alta categoría. Imagínense patear, que es lo más lindo que hay. Bueno, gente, basta hablar.
Te puedo corregir, es la paura, Esther, digo, perdón. Con el acento en la U. Exacto. Sí. La paura, claro, que viene a ser como la pavura, ¿no? A ver qué pusieron acá que me interesa. Pusieron acerca del idioma de la película. La traducción disponible de la escena final, el cura y Mastroianni en la celda, es muy escasa. Una segunda audición en el idioma original sumará muchos matices relevantes de la personalidad del extranjero. Qué bien, Jorge, ¿eh? Eso lo voy a ver, ¿eh? Lo voy a volver a mirar, ¿eh? Porque es cierto, porque en la traducción yo me daba cuenta cuando leía, no decía todo lo que Mastroianni iba diciendo. No decía todo, él decía muchas más cosas más interesantes. Es verdad, ¿eh? Total, uno un poco entiende, un poco puede traducirlo. Bueno, gente, la paura, o sea, miedo de Stefan Zweig, que es cortito, y la película que ya la tienen colocada, que se llama también Miedo, o se llama Ya no creo en el amor. Van a ver que es una película totalmente distinta porque habla de la burguesía, ¿sí? En Italia. Otra cuestión. Que Rossellini la filmó en el año 1954, ¿sí? Porque entendamos que el neorrealismo no es un movimiento homogéneo. Ellos trataron de desnudar con el neorrealismo varias cuestiones de la sociedad, las clases pobres, pero las burguesas también, ¿sí? Y acá vamos a ver también otras cuestiones, ¿sí? Bueno, yo les dejo todo y les voy a agregar ya lo de los Malavoglia, ¿sí? De Juan Verga. Ya les voy a agregar el libro, porque a lo mejor en una noche o en dos tiradas se leen el cuento largo Miedo, y entonces ahí me empiezan a leer los Malavoglia, ¿sí? Los Mala Sangre. Bueno, gente, un beso para todos y nos vemos el próximo miércoles. ¿Dónde está el Nico? Se fue el Nico. Chao, hasta la próxima. Chao, chao, Nico. Acá ando, nos vemos. Chao. Chao.